grande que Alaska. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión número 1 de esta semana, pues ya número 2. Esta unidad lleva por nombre Nuestros ecosistemas y sustentabilidad. Te recuerdo mi nombre, soy tu asesora virtual Laura Magali Delgadillo Redondo y te estuve acompañando en el transcurso de la semana número 1. Y bueno, pues ya estamos en la mitad de la semana número 2. Ya todas tus actividades están calificadas corresponde a la semana número 1 para que puedas revisarlas y si hay algún inconveniente, em, ah, qué bueno, María, que se dé el tiempo y de todos modos yo entiendo si no pueden contestar. Este, Les decía, si hay algún inconveniente, házmelo saber. Por ahí las personas que no me dieron acceso a su actividad o a su infografía, sobre todo, eh, me envíen un mensaje diciéndome que ya activaron el acceso para que yo pueda volver a revisarla y con mucho gusto vuelvo a dar calificación, ¿no? Entonces, nada más les comento, tengan cuidado con los accesos, ya lo habíamos comentado, con estos enlaces para que yo pueda tener acceso a ellos en cualquier momento y no haya ningún problema. Bien, tenemos nuestra orden del día. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la actividad integradora número 1 y 2. ¿Qué necesito para mi actividad integradora número 4? Y las recomendaciones generales. Bien, rescatando lo importante de nuestra actividad integradora número 1, en la cual tú estuviste haciendo una actividad experimental acerca pues de medir el pH en ciertas sustancias o soluciones que podemos tener a nuestro alrededor. Te diste cuenta que cuáles son las características de los ácidos, de las bases y la importancia y el impacto que tiene el pH, pues no solamente en los productos, sino también en nuestra alimentación. Recordando que, bueno, el pH es una escala de acidez que nos va a medir en las sustancias, en las sustancias líquidas, que va de 0 a 14, en donde de 0 a 7 estamos hablando de que es un ácido y de 8 a 14 es una base, mientras que 7, bueno, estamos considerándolo como neutro. Tenemos que varias industrias como de medicamentos, maquillajes, alimentos, detergentes y muchas más ocupan este parámetro para poder evitar alguna contaminación o saber que, bueno, van a tener el mismo sabor de inclusive todos los jugos, pues les miden el pH, con esto aseguran que van a tener el mismo sabor cada vez que tú consumas uno, no importa la temporada, sino que puedas tú consumir un jugo a lo mejor de naranja, mango en cualquier temporada del año y tenga el mismo sabor en cualquier momento. Entonces nos damos cuenta que nos dice William que se quedó con dudas de cómo identificar los grupos ionizantes. Voy a abrir una paginita, espérenme, antes de seguir avanzando para aclarar esa duda. Vamos a que me dé la molécula del ácido acético. Bueno, vamos a hacer primero la de la aspirina, ácido acetil. Ya nos aparecía. ¿No? Entonces, bueno, aquí habíamos comentado, voy a agarrar esta que está ahí bien dibujadita. Esta molécula habíamos dicho que, bueno, es del ácido acetil salicílico. Tenían que dibujar esa, ya sea que quisieran dibujarla de forma 3D o en forma 2D, como ustedes quisieran, pero yo les recomendaba que era en forma de 2D. Esto con el objetivo de que pudiéramos nosotros, pues, identificar, ¿no? Sobre todo los hidrógenos que están ahí dentro de la estructura. Al saber que es un ácido, al ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, sabíamos que era un ácido. Entonces el grupo ionizable pues iba a ser el hidrógeno. Teníamos que haber subrayado circulado solamente el hidrógeno, a pesar de aquí que aparecen, bueno, que circulaban en este grupo, todo el grupo del ácido, sabíamos que nada más era el hidrógeno quien se iba a separar, ¿no? Entonces, el hidrógeno, decíamos que cuando nos habla de ionización, nos habla de separar, que ese hidrógeno iba a separarse, iba a reaccionar con el agua
y eso iba a provocar que se contabilizaran mayor o se concentraran mayor cantidad de hidrógenos y nos iba a dar un pH ácido, ¿no? De igual forma, en el ácido acetil, perdón, en el ácido acético, que era el vinagre, lo buscamos también. En este caso aquí está el grupo y nuevamente era circular el hidrógeno, que era quien se iba a separar. Algunos de ustedes me subrayaron el grupo aquí, el carbonilo, otros me subrayaban toda esta molécula, otros no subrayaron nada, no circularon nada. Entonces la respuesta correcta era el hidrógeno. Y en el caso del jabón, que era una sal sódica, ¿no? Ya aquí dependiendo, bueno, generalmente los jabones están hechos de hidróxido de sodio, bueno, uno de los principales, que aquí en este caso, bueno, pudo haber sido cualquiera de esas que elegieran. Voy a elegir esta. Vamos a elegir esta. Vamos a ver qué se nos sale la sal sódica del jabón para verla más clara. Aquí, ¿no? Es un sodio carboxilado. Y bueno, aquí estamos hablando de que quien se estaría ionizando sería el sodio, ¿no? Y que sería separado y va a entrar en reacción para que, bueno, se rompe aquí la molécula para que este oxígeno entrara en reacción con el oxígeno. Recordemos que dijimos que las bases van a tener una presencia de un O y una H. Entonces aquí en este caso se rompe la molécula aquí, el oxígeno queda y se adhiere un hidrógeno del agua en la que se está disolviendo, y ese sería nuestro grupo ionizable, el OH. Entonces, en bases habíamos dicho que era OH, un oxígeno y un hidrógeno, y en ácidos solamente era el hidrógeno. No sé si quedó claro. Y bueno, entonces es importante que nosotros supiéramos que, ok, entonces es muy importante también que supiéramos que, bueno, es importante, perdón, ya repetí, importante, es de primordial cuidar nuestra alimentación para así evitar cualquier tipo de enfermedad. Habíamos comentado que todas las enfermedades pues vienen principalmente de una mala alimentación, y esto sobre todo de los alimentos que son ácidos, ¿no? Entonces hay que consumir muchos alimentos alcalinos, como son todo lo verde, bajarle un poco a la carne roja, quitar los refrescos de cola totalmente, todas las grasas, también hay que bajar su consumo para que no se acidifique nuestro cuerpo y provocar diferentes enfermedades. Entonces, espero que te haya gustado esta actividad. Te digo que es una de las pocas actividades que tiene Prepenina que son experimentales, y bueno, en esta pudiste interactuar con los productos que tienes a tu alrededor y sobre todo en la vida cotidiana, y que puedas entender cómo es que funciona, ¿no? Y con esto, bueno, ya no hagas mezclas a veces raras que vemos en TikTok o en YouTube acerca de que si quieres quitar el sarro de tu baño, que mezcles vinagre, que mezcles bicarbonato, y te dicen un montón de cosas, ¿no? Entonces, si mezclas vinagre y bicarbonato, ya te diste cuenta que son dos ácidos que vas a provocar que sea un ácido muy fuerte para poder quitar el sarro, que a veces no lo quita del todo, pero bueno, hay que tener cuidado porque si no podemos tener quemaduras en la piel, o al aspirarlo tener quemaduras dentro de las fosas nasales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Nos decía William que sí le gustó la actividad, pero se dio cuenta que casi no cambiaban los colores, no, porque la mayoría de los que estuvimos midiendo pues eran ácidos, ¿no? Entonces iban a estar dentro del rango de los ácidos, es decir, estaríamos hablando bueno, depende, si trabajamos con col o con jamaica, un rojizo. Adelante, María, le escucho. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ¿Cómo están todos? Yo en ese experimento, pues sí me cambiaron los colores porque el último, el con jabón, se puso verde. Pero lo que noté, o sea, tardé como 2 días en quitar el experimento, o sea, recogerlo, y vi que cambiaron los colores, fueron muy diferentes. El que era como un rosa, un violeta, se convirtió
no, perdón, el que era rojo violeta se convirtió completamente en violeta. El que era más, más oscuro se convirtió en rojo y el que era verde se convirtió en amarillo. Para eso pasaron como 2 días. Y me puse a investigar que eso fue debido a que ya estuvieron expuestos varios días a la intemperie, ya entraron ahora sí que otras moléculas como polvo, todo eso, entonces por eso fue ya otra reacción a la que yo tuve al principio. ¿Ok? Y sobre todo porque se evaporó el agua, ¿no? ¿Se acuerdan que Ujú. vimos el simulador en donde si yo cambiaba la concentración, cambiaba el pH? O bueno, sí, el colorcito, ¿no? Entonces, bueno, si yo quito agua, pues iba a concentrar más la solución y por eso marcaba, o si se dan cuenta, el color que nos comentaba se hizo hacia la escala más fuerte, ¿no? O sea, se hizo más base o más ácido. Ok, entonces, muchas gracias por su aportación y es un dato interesante, ¿no? A veces no lo pudimos, generalmente siempre más bien los descubrimientos se dan por a veces descuidos o a veces no se busca eso, pero se encuentra, ¿no? Igual que pasó con la aspirina. La aspirina, perdón, el antibiótico. El antibiótico se encontró así, ¿no? De igual forma, Fleming, quien se encontraba haciendo experimentos con microorganismos, no lavó las cajas de Petri, las dejó ahí en el laboratorio y dejó ahí un hongo con el que estaba experimentando. Al día siguiente llega y se da cuenta que no crecieron los hongos ahí. ¿Y por qué fue? Porque estaba ya ese antibiótico. Entonces, el antibiótico, primer antibiótico natural, pues viene de los hongos. Y ya, bueno, ahorita ya se fabrica de forma sintética, pero generalmente todos los descubrimientos se dan por sin quererlos encontrar, ¿no? Pero bueno, un buen detalle. Gracias, María. Bien, tenemos la retroalimentación aquí tenemos la retroalimentación de nuestra actividad integradora número 2, en la cual tú estuviste descubriendo buenas tardes, Sebastiana, cuáles son las reacciones de combustión en un automóvil. Te diste cuenta cómo es que funciona un automóvil que va por mediante explosiones internas. Eso hace que se muevan los pistones y hace que tenga un movimiento un automóvil. Por eso es que si tú conduces un carro, te darás cuenta que sí, por eso si vas a cada rato presionando acelerador o freno acelerador, aparte de que hay un desgaste mecánico, pues jalas más gasolina, ¿no? Porque estás apretando cada vez más el acelerador y jalando combustible para que sigan haciendo esas explosiones, ¿no? Por eso es importante que, bueno, cuidemos también esos hábitos de manejo para que no estemos contaminando, sobre todo no haya un gasto de gasolina pues más de lo normal. Porque inclusive te darás cuenta cuando vamos en tráfico que vas acelerando y frenas y vas avanzando pocas distancias, pues también es más gasto de gasolina. También te diste cuenta que, bueno, dentro de estas reacciones hay gases que se van desprendiendo a la atmósfera y estos provocan las lluvias ácidas. Ahorita, bueno, se ha calmado un poco el calor, pero cuando empezó temporada de lluvias y que inclusive los días que hace mucho calor intenso por las tardes y ya en las noches o ya en la tarde-noche está lloviendo, pues la probabilidad de que sean lluvias ácidas es alta, ¿no? Entonces, esto va a provocar que por eso nuestras plantas, nuestro pasto a veces pierdan ese color verde que es de la clorofila. La clorofila al entrar en contacto con el ácido o el ácido sulfúrico de la lluvia, pues va a ir perdiendo ese tintaje, ¿no? Inclusive si has visto o si has sido observador, hay carros que dejan así, ¿no? En la calle abandonados y que a veces hasta la pintura se va levantando. Esto es por, obviamente, la exposición del calor, de la lluvia y sobre todo de la lluvia ácida que cae en las zonas metropolitanas con mayor concentración y eso afecta pues a todos, también a nuestros monumentos, pues la va haciendo como esos puntitos, como ese cacarizo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por eso hay que ser más conscientes con nuestro uso de nuestros automóviles, porque ya nos dimos cuenta que efectivamente pues sí tiene un impacto dentro de nuestro medio ambiente. Y que bueno, también estas reacciones químicas pues hay factores que nosotros podemos ir modificando, ya sea para que sean más eficientes, para que se aceleren, para que se detengan, y lo podemos hacer con la naturaleza de los reactivos, su estado físico, la temperatura, la concentración, la presión y los catalizadores. Un concepto también que estuviste describiendo en tu infografía y estuviste ahí también colocando cómo es que es un catalizador e inclusive lo comentábamos la sesión pasada, ¿no? ¿Qué tan importante o qué tanto impacto tiene? Que inclusive pues existe todo un impuesto, ¿no? Que son las verificaciones para que nosotros sepamos que nuestro catalizador, o más bien aseguremos que nuestro catalizador
está funcionando de forma correcta. Y nos dimos cuenta que, bueno, la química también no solamente se ha encargado de transformar materia, sino también ha empezado a hacer algunas aportaciones para cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo que no haya tanto daño colateral en ello. Entonces también espero que hayas disfrutado de esta actividad y sobre todo te haya dejado ese aprendizaje, ¿no? Y cuando vayamos a la gasolinería, decir, si te ofrecen un aditivo, pues tú ya sepas decir sí o no y sepas qué función tiene dentro de tu automóvil o buscar uno en el centro comercial que tenga mejor calidad y que lo puedan poner o lo puedas poner tú en tu tanque de gasolina y así eficientar tu máquina y quitar incrustaciones de las piezas del motor. Bien, ahora sí pasamos a nuestra actividad integradora número 4. Aquí, bueno, William, que sí también le dejó mucho aprendizaje. Bien, tenemos esta actividad integradora número 4, ya nos vamos enfocando más, todavía un poquito más al cuidado del medio ambiente, en donde, bueno, vamos a ver lo que son los plásticos y que su nombre químico son los polímeros. Los polímeros van a tener una característica que son cadenas largas. Cadenas largas son interminables, inclusive si ahorita te imaginaras, por ejemplo, un plástico o tuvieras la oportunidad de tener una botella enfrente de ti, sobre todo las que son de agua, te darás cuenta que es un plástico cristalino. ¿Qué quiere decir? Que ese polímero está ordenadito y por eso es que se deja ver entre sus cadenas y podemos verlo cristalino. Si es un plástico opaco, que de igual forma no tenga color, pero es un polímero que es opaco, ¿qué quiere decir? Que sus cadenas están enredadas y no nos deja ver entre él, ¿no? Entonces, los polímeros tienen esa característica, que generalmente están formados por carbono e hidrógeno. Pueden adherirse otros elementos, sí, que van a dar otras características también, pero lo principal son carbono e hidrógeno. Tenemos aquí que hay formas, bueno, más bien antes de pasar a eso, existen diferentes tipos de polímeros naturales y polímeros sintéticos. Me voy a adelantar de diapositiva. Los polímeros sintéticos son todos aquellos que van a producirse dentro de un laboratorio. Y tenemos ejemplo, el vidrio, por ejemplo, no es un plástico, sin embargo, sí es un polímero. La porcelana también no es un plástico, sin embargo, también es un polímero. El nylon, que es con lo que ocupan generalmente para luego hacer la ropa, también no es un plástico. Algunos son también de algodón. Bueno, el algodón ya entra dentro de un polímero natural, pero bueno, no son plásticos. Sin embargo, todos los plásticos que ven sí son polímeros, ¿no? Pero aquí hay otros ejemplos de que también son polímeros y no precisamente son plásticos. El teflón también, por ejemplo, que ocupamos en los sartenes, también es un polímero y bueno, ahí inclusive hasta cuando lo lavamos te das cuenta que tiende a ser hidrofóbico, ¿no? Que el agua pues la repele. Entonces esa característica tienen algunos polímeros. Y tenemos también polímeros naturales como lo son el algodón, la madera, el polisacárido, nuestro ADN, la goma de mascar que antes masticaban los antepasados aztecas o teotihuacanos, también ese chicle de que sale como una gomita de los árboles, también es un polímero natural, ¿no? Entonces son polímeros de diferente estructura, inclusive también la telarañita que a lo mejor ya construyó esa araña en la esquina de nuestro cuarto, también es un polímero. Si a lo mejor has querido quitarla, ya sea con una escoba, un palito, lo que quieras picarla, no a la arañita, sino a la telaraña, te darás cuenta que tiene una gran resistencia. Esa característica también tienen los polímeros, que tienen una gran resistencia a veces al calor o alguna fuerza que pueda aplicarse exteriormente. E inclusive una botella de plástico. Es complicado que tú y yo la podamos romper con nuestras manos, ¿no? Necesitamos algo con filo para que podamos romperla. Entonces, cada uno de los polímeros va a tener sus características que lo van a ir distinguiendo a cada uno de ellos. Y si has sido muy, muy observador, te darás cuenta que las botellas, por ejemplo, tienen códigos en la parte de abajo. Ojo, si tú a lo mejor compraste, no sé, un cilindro de agua. Dice William, me sorprendió eso de la telaraña y se nota esa telita que se forma con el silicón caliente. Sí, exactamente, no se parece. Inclusive recordemos que, bueno, todos los inventos que tenemos siempre han sido como para simular lo que la naturaleza hace. Entonces también inclusive los gusanitos también de seda, esa seda que hacen es carísima porque tardan mucho en hacerla y lo producen en pequeñas cantidades. Por eso es cara la ropa que es totalmente de seda. Pero bueno, decíamos los códigos. Estos códigos, si tú como a lo mejor compraste un topper, ¿no? En el mercado, vamos a ponerlo así
y no tiene algún código, ya sea 1, 2, 3, dentro de este triangulito, significa que muy probablemente sea un plástico tóxico o que no esté regulado por las leyes mexicanas. Todos los plásticos deben de tener ese código. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a identificar. Generalmente las personas que se dedican a clasificar estos materiales, los que son recolectores de plásticos o que los venden, van a darse cuenta por cada uno de ellos. Sí existen otras pruebas físico-químicas que nos van a decir, es PET, no, es PVC, ¿no? Cualquiera de ellas. Pero bueno, a simple vista a veces es difícil visualizarlos, pero ellos ya saben cómo y les ayuda sobre todo estos códigos que nos van a decir qué es cada uno de ellos. Ahora sí voy a regresar atrás. Y bueno, esos polímeros se producen de dos formas. Existen otras formas, sí, pero nada más vamos a ver solo dos. La de adición y la de condensación. Adición es aquella forma en cómo se va a producir un polímero donde una misma molécula de ese polímero se va a juntar con otra misma y otra igual y otra igual y otra vez. Así se van a ir uniendo. Así lo digo muy fácil, ¿no? Pero necesita calor, necesita presión, necesitan catalizadores, necesita que lo estén agitando vigorosamente, necesitan otros factores para que suceda esta reacción química. Pero bueno, la polimerización por adición es que esa molécula es como si él mismo se juntara con su gemelo y con otro gemelo y otro gemelo. Va a ser la misma molécula juntándose n cantidad de veces para formar una cadena interminable. Mientras que la polimerización por condensación van a ser dos reactivos totalmente distintos para formar uno nuevo. Ese nuevo sí va a tener ciertas características de sus antecesores, pero va a ser algo totalmente distinto. Por ejemplo, nuestro ADN, ¿no? Nuestro ADN es totalmente único en todo el mundo. Ningún otro ser vivo, y sobre todo ser humano, tiene el mismo código genético que nosotros. El código de nuestra progenitora con el código de nuestro progenitor se juntaron para generar nuestro nuevo código genético, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la polimerización por adición. Son dos totalmente distintos, se unen para formar uno que sí va a compartir características, pero no del todo. Y generalmente estos polímeros de condensación van a tener un subproducto que es agua o van a obtenerse en estado pues líquido, ¿no? Como agua como subproducto. Entonces, estos tipos de dos formas de obtención de la polimerización tenemos ahí que son características de cada uno. Tengo aquí un ejemplo. Por ejemplo, el polietilén-tereftalato. Así es un nombre químico y es el famosísimo PET. El PET que vemos en todos lados, ¿no? En las botellas de plástico, en los recipientes, a veces ya se está haciendo inclusive hasta ropa ya con este PET. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene de una forma de condensación. ¿Por qué? Porque se unen dos reactivos totalmente distintos para formar uno nuevo. Se une el etilenglicol con el ácido tereftalático. Ellos dos se unen, hacen reacción química y forman el PET. Esta parte, ¿por qué aparece en corchetes? Porque nos solamente toma una parte representativa de la molécula. Si yo pudiera ver, me voy a ir ahorita al buscador para que no quede duda. Si yo busco ahorita un polímero, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que se ve algo así, dependiendo del polímero que estemos trabajando. Pero imagínense, se ve así largo, largo, ¿no? Son cadenas interminables de carbonos principalmente, como decíamos, e hidrógenos, ¿no? Puede haber otros compuestos, pero sí. Pero entonces aquí vemos, ¿no? Inclusive aquí voy a poner esta imagen. Vemos que aquí son los polímeros, ¿no? Son cadenas interminables. Por eso es que nada más se representa la parte o se toma la parte más representativa y bueno, es el monómero. El monómero, que es la parte representativa, que es lo que se va a estar repitiendo constantemente, ese es el monómero y eso es lo que representa a nuestro polímero. Tenemos que el polímero, bueno, va a formarse por partes. Eso se llama esquema de polimerización. ¿Cómo es que el etilenglicol reacciona con el ácido tereftalático? Poco a poco es una reacción de esterificación, se llama así la reacción, y se van rompiendo enlaces. Por ejemplo, aquí se rompe, vuelve a entrar con lo que decíamos con el pH, que es una ionización, se rompe el hidrógeno, se dan cuenta que aquí se rompe el hidrógeno
y empieza a adherirse un CH3, los CH3 de aquí, ¿no? Al ser el alcohol, al juntarse con agua, suele producir más agua y sobre todo si está a fuego o a temperatura alta, ¿no? Y así va pasando paso por paso hasta obtener a nuestro famoso PET. Sabemos que el PET, bueno, ahorita se está convirtiendo en un problema, está teniendo un impacto ambiental muy fuerte porque desafortunadamente pues los vemos siempre flotando en cualquier cuerpo de agua que veamos, ¿no? E inclusive a pesar de que hay mucha gente que en la actualidad se dedica a recolectarlo, pues siempre, ¿no? Nunca falta que la basura o las coladeras, si has estado presente cuando desasolvan las coladeras, te darás cuenta de la impresionante cantidad de basura que aparece ahí, ¿no? Hasta basura que dices, ¿cómo es que llegó eso ahí? ¿No? Entonces, bueno, el PET es uno de los principales problemas y para ello voy a proyectarte el siguiente video. Ahorita que veamos este video, tú me vas a decir si conocías o qué te impactó de este video que te voy a proyectar. No compartí sonido. Acerca de un nuevo continente que encontraron. ¿Has escuchado acerca de él? Encontraron un nuevo continente. ¿Te animas a vivir ahí? Pero lamento informarte que precisamente pues no es un nuevo continente que todos quisiéramos vivir ahí, ¿no? Vamos a ver el video y vamos a abordar también el tema de los microplásticos y ahorita lo comentamos un poquito más. Oh, vaya, mira esto. Un nuevo continente fue descubierto en el Océano Pacífico, pero no quieres vacacionar ahí. La gente usa plástico todos los días. Es barato, conveniente y fácil de producir, ¿no? Aquí hay algunos datos que muestran lo popular que es este material en todo el mundo. Aproximadamente 1 billón de bolsas de un solo uso hechas de plástico se desechan cada año. En otras palabras, esto equivale a 2 millones de bolsas de plástico por minuto. En 2016, la gente compró bebidas en 480 mil millones de botellas de plástico, pero 10 años antes, el número era mucho más bajo, 300 mil millones. Todos los días, personas de todo el mundo usan más de medio millón de popotes de plástico. En cuanto al plástico de burbujas, la cantidad producida en solo un año sería suficiente para cubrir nuestro planeta alrededor del Ecuador. Y podrías hacer esto no una vez, sino 10 veces. 500 mil millones de vasos de plástico se utilizan y se botan anualmente. Los amantes del café usan 16 mil millones de tazas de café desechables cada año. Estas se estiman por separado, ya que están recubiertas con un plástico que tapiza sus interiores. Las tapas también se producen de plástico. Más de 14 millones de toneladas de espuma de plástico, poliestireno, se fabrican cada año. Los estadounidenses se deshacen de 25 mil millones de vasos de espuma de poliestireno en un año. Cuando pidas comida para llevar, recuerda este número, 269 mil. Esta es la cantidad de desperdicios de plástico para llevar en toneladas que ha ingresado al océano mundial. Podrías preguntarte, ¿por qué me estás hablando de desechos de plástico cuando solo quería ver un video sobre un nuevo continente? Esta es una pregunta razonable, pero no surgiría si supieras que este nuevo continente es una isla que consiste únicamente en basura y desechos de plástico. De hecho, hay 3 en ese momento. Sin embargo, las últimas estimaciones han hecho tambalear a los investigadores. Los científicos han descubierto que el tamaño de la isla de basura actualmente es más de 600.000 millas cuadradas. Eso es de 4 a 16 veces más grande de lo que indicaban los informes anteriores. Este enorme territorio es más grande que Alaska, que mide 570.000 millas cuadradas, más grande que países como Irán y Mongolia, el doble de grande que Texas y 3 veces más grandes que Francia. Según la revista Scientific Reports, hay más de 1,8 billones de piezas de plástico que se han acumulado en esta área. Esta basura pesa alrededor de 90.000 toneladas. Esto equivale al peso de 500 aviones Jumbo. Vaya, eso es mucho desecho. ¿Pero qué es exactamente esta basura? La mayoría de las piezas son pequeñas partículas de plástico que miden menos de 1/10 de pulgada. Hoy en día puedes encontrar esos microplásticos incluso en agua embotellada. Estas partículas representan aproximadamente el 8% de la masa total, el 46% de la gran isla de basura del Pacífico. Consiste en redes de pesca. El resto son otros tipos de desechos plásticos. Los ecologistas creen que más de 8 millones de toneladas de plástico entran al océano cada año.
Y este enorme número representa solo el 3% de los desechos del mundo. Los principales contaminadores son los países asiáticos, y China encabeza la lista. La industria está en su apogeo ahí, y los problemas ambientales se quedan atrás. Bueno, para aquellos que creen que nuestro planeta está sufriendo de sobrepoblación, los nuevos continentes pueden parecer buenos y son bienvenidos. Pero no cuando estos continentes están hechos de basura. ¿Por qué el plástico en el océano es tan peligroso? Probablemente entiendas que hay más que solo el tema de la estética. Aquí están los problemas más serios relacionados con la contaminación plástica en el océano. Los pedazos de plástico se vuelven extremadamente frágiles bajo el efecto de la luz solar. También chocan con otros restos o rocas. Como resultado, aparecen pequeñas partículas de plástico. ¿Qué pasa después? Los habitantes del mar mastican estos pequeños pedazos de plástico, pensando que son una especie de comida. En la mayoría de los casos, estos objetos de plástico matan a los animales o se quedan atascados en sus cuerpos. Además, algunos tipos de plástico liberan sustancias tóxicas que envenenan criaturas que han sido lo suficientemente descuidadas como para tragarse un objeto extraño. Durante sus 30 años de historia, la limpieza costera internacional ha reportado unos 700 animales muertos o dañados por desechos marinos. Estas especies varían desde el pequeño plancton hasta las enormes ballenas. Aquí hay algunas estadísticas tristes. 100.000 animales marinos y más de 1 millón de aves marinas mueren cada año simplemente porque han comido algo que no deberían, es decir, plástico. Dear Mr. Potter, you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Sorprendentemente, algunas especies marinas están al borde de la extinción en este momento, y la razón es la contaminación plástica del océano. El hecho que los peces se alimentan de plástico afecta a toda la cadena alimentaria. Las criaturas más pequeñas tienen terribles problemas digestivos y, por supuesto, no reciben tratamiento. Ellos mueren de lesiones intestinales. Pero esto también extiende el riesgo a toda la cadena alimenticia, involucrando peces más grandes y mamíferos marinos. Como ya lo hemos mencionado, algunos tipos de plástico son tóxicos. Además, el plástico tiene la capacidad de absorber sustancias venenosas como el mercurio. ¿Qué crees que pasará si cocinas un pescado que tenga plástico dentro para la cena? ¿Ves cómo las cosas pueden volverse extremadamente peligrosas? La gente sigue pescando en aguas contaminadas, por lo que hay muchas posibilidades de que algunas sustancias nocivas lleguen a la mesa. Parafinas encontradas en diferentes tipos de plástico pueden causar cáncer, provocar problemas como el sistema inmune y defectos de nacimiento. Hay un problema más que crece proporcionalmente a la cantidad de desechos de plástico en el océano. Los animales marinos quedan atrapados en las redes de pesca y otros desperdicios, como cintas y bolsas de plástico. Como resultado, los habitantes del océano no pueden liberarse y mueren de hambre. Las aves a menudo se ahogan después de tratar de tragar un objeto brillante que ha llamado su atención. Muchas también se sofocan después de enredarse en escombros. Se han realizado varios estudios que han estimado que el 44% de las aves marinas, así como las tortugas marinas, tienen objetos de plástico dentro o alrededor de sus cuerpos. Como puedes ver, el problema de la basura plástica en el océano es extremadamente grave. Algunos investigadores estiman que para el año 2050, la masa total de los desechos en el océano será igual a la masa total de todos los peces. Algunos países están listos para anunciar un desastre ecológico. Miremos a Bali, Indonesia. Este es uno de los destinos de surf más populares en el mundo. Hasta hace poco, ha habido condiciones perfectas para relajarse y practicar sus habilidades de navegación. Pero hoy en día, Kuta, uno de los mejores lugares para el surf, se ha hecho famoso por su playa increíblemente contaminada. Algunos días, este largo y arenoso espacio está limpio y hermoso. Pero puedes llegar ahí algún día de mañana y encontrar una playa cubierta de basura. Las autoridades indonesias han declarado recientemente una emergencia de basura y ya es hora de que se tomen medidas. Con más de 100 toneladas de desechos traídos a la costa todos los días a las playas de Seminyak, Jimbaran y Kuta, el océano alrededor de estos lugares ya recibió el sobrenombre de El Mar de Plástico. Para evitar que nuestros hermosos océanos se conviertan en depósitos de desechos de plástico, la gente necesita hacer algo.
Hay varias formas de resolver este problema. Las personas pueden encontrar una manera de eliminar la basura que ya está en el océano. En este caso, el plástico eliminado podría encontrar nuevos usos en diferentes esferas. Por ejemplo, Yume no Shima, una isla en la bahía de Tokio, se creó a partir de un vertedero de residuos. Hoy en día hay un estadio, un museo y un parque en esta isla artificial. Otra salida es disminuir la contaminación o detenerla por completo. Esto puede hacerse educando a las personas y comenzando a usar solo plástico biodegradable. Este tipo de plástico se convierte en polvo en solo 1 a 5 años. Aún así, debe haber condiciones específicas para degradarse. Por ejemplo, agua y luz ultravioleta. También podría haber algunas opciones más extravagantes. Hay al menos una criatura viviente en la Tierra que está feliz de estar rodeada de la mayor cantidad de plástico posible. Esta maravillosa criatura es la larva de la polilla de la seda y necesita solo 40 minutos para comerse un agujero considerable en una bolsa de plástico. Las larvas descomponen fácilmente productos de polietileno regulares. Los científicos todavía no saben cómo funciona este fenómeno, pero tal vez así es como la madre naturaleza trata de mantenerse sana. Cualquiera que sea la solución, es hora de que las personas tomen medidas para proteger a nuestro planeta de la sofocación bajo toneladas de basura plástica. Presiona el botón me gusta si siempre tratas de ser considerado y hacer algo para mantener a nuestro planeta vivo. ¿Aceptarías convertirte en un voluntario y limpiar las playas durante un mes? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de ayudar. Bien, pues ahorita ya vimos este video que efectivamente, ¿no? Yo les decía que este nuevo continente que está, pues, apareciendo y que sin duda a veces no es de lo mejor, ¿no? Por ahí ya veía algunos mensajes, déjenme los leo. Nos dice Angélica, qué lamentable cómo crece la contaminación y cómo nos afecta. Sí, ¿no? A veces, como dice el video, a veces decimos, pues a nosotros yo no soy un pez, ¿no? Pero cuando ya vemos cómo es que nos llega de forma indirecta o más bien directa ya la contaminación es cuando ya podemos hacer la reflexión. Nos dice Ulises, se le conoce como la gran mancha de basura del Pacífico o séptimo continente, la isla de plástico en el Pacífico. ¿Sí? Ya ha habido mucha información, inclusive las noticias ya también han pasado, y bueno, ahora es momento de hacerlo consciente y reflexionar qué estamos haciendo nosotros, pues para no remediarlo, pero al menos frenar un poquito, ¿no? Nos dice Angélica, los microplásticos afectan mucho a nuestra salud, yo no sabía hasta ahora que estoy viendo el tema. Inclusive, la otra vez yo leía un artículo científico que nos dice que los microplásticos, ya la mayoría de las personas que vivimos en zonas conurbadas, ya tenemos microplásticos en la sangre, ¿no? Entonces, inclusive en las nubes ya también se ha encontrado muestras de estos microplásticos al ser tan livianos, pues el gas, el agua evaporada sí los alcanza a elevar a las nubes y pues no se esparce por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos quitar estos plásticos de nuestra sangre? De igual forma, ¿no? Hay que alcalinizar nuestra sangre comiendo todo lo verde para que estos plásticos pues no se puedan mantener en nuestro cuerpo y pues fluyan y se desechen, ¿no? Nos dice Sebastiana, es sorprendente cómo afectamos el planeta y a nosotros mismos. María de Lourdes, afecta también al aire ya que esos microplásticos se dispersan en el aire y el ser humano los inhala afectando los pulmones. Ya lo que decíamos, ¿no? María lo confirma. Daniel, sí es muy desolador ver estas imágenes. Y no tenemos ni idea del problema que se nos viene encima con tanto plástico. Sí, entonces aquí sería la reflexión, pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? O más bien, qué dispuestos estamos a hacer para poder frenar el uso del plástico? Hacernos la pregunta, ¿de verdad es tan útil, por ejemplo, comprar botellas de plástico o con agua cada vez que salgo a la calle? A lo mejor podría yo hacer el esfuerzo, ¿no? De llevarme mi topper de agua de casa, restarlo rellenando, no gasto tanto, no contamino tanto con productos de un solo uso. Inclusive alguna vez en alguno de los módulos una compañera decía que ella cuando va a la cremería pues lleva sus toppers, ¿no? Para que no le pongan todo este polipapel con lo que nos envuelven y porque a fin de cuentas eso termina en la basura. A veces ya no le damos otro uso y queda ahí. Entonces, inclusive ya el supermercado también ya no te dan bolsas, ¿no? Tienes que llevar tus bolsas de tela, inclusive ellos te las venden, pero bueno, hacer ese hábito de poder cambiar algunas cosas que estamos haciendo mal. Nos dice Sandra, imaginar que los animales marinos sufren todos estos cambios.
Sí, por eso son los primeros, ¿no? Inclusive han estado mucho en las noticias que los tiburones, ¿no? Ya están apareciendo en las costas o los cocodrilos donde no se veían, pues ya están apareciendo ahí. Entonces es porque también ellos se desequilibran por las corrientes tan frías o calientes que hay dentro del mar, pues también se desubican porque está habiendo un cambio total en nuestro planeta y esto afecta a ellos. Ellos son los más sensibles en cuanto la temperatura del planeta se eleva. Ellos son los primeros en sentirlo, por eso es que hay veces que tantos peces amanecen muertos en el mar por el cambio climático que estamos provocando. Nos dice Angélica, yo creo que no debemos seguir comprando botellas de agua, yo prefiero las botellas ecológicas. Sí, sin duda, hay otras acciones que podemos seguir haciendo. María nos dice, hay que usar las bolsas cuando vamos al súper para evitar. Sí, ¿no? Hay que usar las bolsas de plástico, las bolsas, perdón, de tela para poder evitar pues este daño que le estamos haciendo pues a nuestro planeta. Bien, ahora sí me vuelvo otra vez a esta diapositiva en la cual, bueno, nuestra actividad nos dice que debes de elegir 4 productos que estén dentro de tu vida cotidiana, ¿no? Ya sea ropa, sea botellas de plástico, topper, medicamento, lo que tú investigues y que, bueno, obviamente cumpla con el requisito de que sea un polímero. Aquí tengo varios ejemplos, por ejemplo, el PET lo podemos encontrar en en botellas de bebidas carbonatadas, agua mineral, algunas bandejas. El polietileno de alta densidad lo podemos encontrar en contenedores para jugos, leche, agua, juguetes, botellas de detergente o de lavandería. El PVC, que yo creo que ese sí lo ubicamos, que es las tuberías que generalmente se ocupan para el agua, que lo sustituyen por el cobre y pues color blanquizco, pero también lo podemos encontrar en botellas de shampoo, algunas botellas de agua mineral, jugo de limón o algunas bolsas. Y aquí, bueno, hay varios ejemplos por si alguno no te queda claro. ¿Qué vamos a hacer? Adelante, adelante, María. Bueno, hola, buenas tardes otra vez. Estoy viendo aquí en la pantalla que dice el polímero, botella de plástico, tipo de polímero, polietilén, bueno, eso. Nada más ponemos eso o tenemos que ampliarlo más, porque hay unos que nos piden que seamos más, ampliemos más nuestras respuestas, o nada más podemos poner así. Ajá. Pues la forma más sencilla sería nada más colocar el nombre químico. El nombre químico como se le conoce a ese polímero, al producto que estamos nosotros ahí mencionando o escribiendo. Y si ustedes ya quisieran complementarlo más para que ustedes sepan de dónde se obtiene, bueno, ya quizá podrían poner que de dónde se obtiene el polietilenglicol, ¿no? El que es el PET, de la reacción del ácido de un etilenglicol con un ácido, etcétera. Y a ustedes si quieren poner mayor información, no tengo problema, ustedes incluyanla. Gracias. Sí, y bueno, finalmente nos dice tipo de reacción de polimerización. Hay que colocar cómo es que se obtiene, por condensación o por adición. Entonces, esta tablita, vámonos a plataforma para que ustedes se den cuenta que es la misma. Y bueno, aquí es esta misma tablita, ¿no? En donde ponemos el producto, el nombre químico de ese producto o de qué está compuesto, cuál es el polímero y el tipo de reacción de polimerización, ya sea por adición o por condensación. En la parte de aquí abajo se vuelve a repetir, ¿no? Que dice que indiques si el producto se obtiene por adición o por condensación. Bueno, ya estaría aquí incluido dentro de la tablita porque estamos describiendo cómo es que se obtiene. Una vez que ya elegí uno de los productos para seguir haciendo mi investigación, solo debo de elegir uno, no es necesario los 4. Elige uno. Yo te invito a que sea uno distinto al PET, al que yo ya te presenté aquí como ejemplo, para que, bueno, puedas ampliar esos aprendizajes. Entonces, ya eliges un producto. Vas a dibujar el monómero del cual está formado el producto y vas a dibujar el esquema de reacción de polimerización. Me voy a volver a ir a mi presentación porque yo ahí ya te lo había incluido, en donde el monómero es el que está entre corchetes. Ese es mi monómero. Es la parte representativa. Si estuviéramos trabajando con el PET, bueno, yo tendría que dibujar esta. Nuevamente volvemos a decir, no sería plagio si yo la copio tal cual,
porque las moléculas son las mismas en todo el mundo. Y el esquema de polimerización sería cómo es que se obtiene ese polímero paso a paso, cómo es que va reaccionando. Por ahí algunos me han puesto a lo mejor otro cómo es que se produce de forma industrial, ¿no? Pues que entra en un tanquecito, reacciona con otro tanquecito, se pone y me ilustran así el fuego. También sería correcto, ¿no? Cualquier forma, ya sea quieran ponerme el esquema de polimerización mediante reacciones químicas o cómo es que es el proceso industrial, ¿no? Que se combinan, que hay un tanque, se agita, etcétera, también sería correcto. Cualquiera de los dos que quieran colocar, estamos bien porque la plataforma no nos especifica cuál. No sé si hasta ahí vayamos bien. Recordemos que los dibujos deben de ser de puño y letra para que ustedes los hagan ya sea en un cuaderno, en una hoja. Si quieren trabajar con otra herramienta, lo pueden hacer, pero es que hay veces que lo hacen tan bien, de verdad que lo hacen tan bien que me hace pensar que es una imagen copiada y pegada, ¿no? Entonces, aparte de hacer moléculas en la computadora, a veces bueno, para mí es complicado, a lo mejor para ustedes no, pero bueno, yo les recomiendo que sea mejor en una hojita, más rápido, más sencillo, no nos evitamos a lo mejor de algún malentendido y no habría problema, ¿no? Ya le toman foto y lo incluyen en su documento. Una vez que hayamos hecho ya esa investigación, bueno, seguimos con nuestra actividad en la cual te dice que expliques con tus propias palabras cuál es la diferencia entre la reacción de polimerización por adición y de condensación. Ya la platicamos aquí un poquito más, puedes investigar más y ahí la redactas. He observado en su actividad, estuve observando mucho, sobre todo en la actividad 1, del pH, que sí están ocupando mucho de las inteligencias artificiales. Ojo, yo generalmente inclusive los delata mucho porque no cambian las palabras. Las copian, las subrayan, copian y pegan tal cual aparece. Entonces, pues sí, yo subrayo su párrafo y lo pongo aquí, inclusive ahí está mi chat GPT, ahí está abierto, ¿no? Entonces lo pongo ahí, ¿no? Oye, tú escribiste esto y ya me coloca y me dice sí, ¿no? Porque, bueno, las inteligencias artificiales son bien chismosas. Entonces, aquí, aquí los delata, ¿no? Porque aquí me dice que sí, él escribió esa respuesta. O me dice, se parece mucho a lo que yo encontré y me pone ahí, entonces eso ya lo marco como plagio. ¿Por qué? Porque las palabras no son tuyas, luego se evidencia. Entonces, ¿qué es lo correcto? Si quieres ocupar ChatGPT, no tengo problema. Ocúpalo como un buscador, porque a fin de cuentas es eso, un buscador. Pero lee la información que te presenta. Una vez que ya la hayas leído, ahora sí, transcríbela con tus propias palabras e inclusive hasta puedes colocar como fuente de referencia a ChatGPT, no pasa nada. Nada más que no se valdría copiar y pegar. Entonces búscalo, léelo y lo transcribes. Después nos dice que cuál es cuál es el impacto al medio ambiente que conlleva la producción industrial y el consumo de los productos que seleccionaste. Del producto que estás, si yo estoy con el PET, ya investigué sigo investigando de él. Bueno, ¿qué impacto tiene el PET dentro del medio ambiente? Volvemos a repetir, solo con uno que menciones está perfecto y no hay problema. Nos dice que qué consecuencias tiene sobre la salud humana la presencia de los microplásticos en el medio ambiente y que escribas tu respuesta de 8 a 12 renglones. Ya lo vimos aquí también ahorita en el video, lo comentamos un poquito y bueno, ahí está para que tú escribas tu propia respuesta acerca de ese impacto que está teniendo los microplásticos. Y bueno, una vez que ya tienes toda esta información, ya sabes que debes darle formato, en donde debe estar tu portada, la tabla de los productos que te pedí en la parte de arriba, la información sobre los compuestos del compuesto que seleccionaste, la respuesta a las preguntas del punto 3 y tus fuentes de información. Y bueno, una vez que ya lo tengas, lo cargas y ya no habría problema. Ya sabes que si pesa más, lo puedes subir a la nube, me colocas en un documento la liga y yo lo visito con mucho gusto. Adelante, María, le escucho. Respecto a las referencias del manual de prepa, la otra vez, bueno, en la otra sesión nos dio usted la sugerencia de buscarla en Vigorú. Yo ocupo precisamente esa de Vigorú, pero usted me ha hecho notar que están mal referenciadas. Entonces, no sé cómo hacerle.
Generalmente referencia mal cuando son páginas que no son como del todo fidedignas, ¿no? Que no son como que muy bien para basarnos en ella. Entonces, generalmente siempre las redacta mal cuando no, o no tiene toda la información. Quizá nada más nosotros podríamos ocuparla de base y completar lo que hace falta, ¿no? Generalmente casi siempre Vigorú se equivoca al poner el editor o el autor de los documentos. Generalmente siempre se equivoca ahí Vigorú y del todo lo demás casi siempre lo acerta bien, lo hace bien, pues casi siempre es el autor. Entonces nada más sería cambiar o buscar, en este caso, si coincide el autor con lo que nos pone ahí. Ok, muchas gracias. Sí. También de donde coloquen, donde extraigan las imágenes, en este caso de su proceso, su reacción de polimerización y el monómero, también es importante que coloquen las fuentes de información, de dónde lo están extrayendo, a pesar de que puede ser la misma respuesta. Si todos vamos a investigar el PET, pues obviamente será la misma respuesta para todos, pero sí es importante que coloquemos de dónde estamos extrayendo pues dicha información. Y bueno, ya sabemos que tenemos los mismos parámetros de calificación en todas nuestras actividades. En lo cognitivo, para que yo pueda tener un nivel experto, pues debo de colocar toda la información que me pide plataforma. La tabla, los dibujos y los esquemas de polimerización que sean hechos por mí mismo, responder las preguntas que estaban en plataforma. En lo actitudinal, que entregue en tiempo y forma, que entregue el formato que me pidieron. Por ahí, ¿por qué digo siempre el formato? En la actividad pasada, bueno, en la actividad 2 en donde nos pedía una infografía, algunos de ustedes mandan a veces presentaciones, ¿no? Entonces, sí contienen la información que te solicitan, sí, pero el producto era una infografía. Recordemos que el formato de infografía, bueno, es una, ya sea como lo quieras ocupar, vertical o horizontal, pero es en una misma página todo unido, ¿no? Porque hay veces que me mandan diferentes diapositivas y eso es una presentación, entonces nada más tengan cuidado con el producto que se solicita para que, bueno, yo no tenga que penalizarlos aquí en actitudinal. En lo comunicativo, cuida tus faltas de ortografía, tu forma de redactar, los signos de puntuación y las fuentes de información. Y el pensamiento crítico se evalúa para que tengas ese nivel experto que efectivamente pudiste responder y darte cuenta qué impacto tienen dentro de la industria como en lo ambiental, pues este tema de los microplásticos y los polímeros, ¿no? Entonces ahí se evalúa que efectivamente lograste pues adquirir ese aprendizaje. Y esperemos que no sea así, pero si se detecta que tienes algunas respuestas, algunas incongruencias dentro de tus respuestas y que no son tuyas, se marcaría como plagio. Esperemos que no sea así. Confío en que vas a hacer las cosas bien. Y finalmente, bueno, tenemos nuestras recomendaciones generales. No dejes hasta el fin de semana tus actividades. Acuérdate que puedes adelantar y así evitar contratiempos y vivir bajo un estrés de que se te cierre la plataforma. Te recuerdo que la cierran a las 11:55 los días domingos. Revisa los materiales extra que te comparto, ya sea en el foro de novedades o en el foro de aprendiendo. Ya tus compañeros estuvieron ahí participando acerca de lo que es la biocenosis, la biodiversidad, que nos va a ayudar para nuestra actividad integradora número 4, en la que vas a estar realizando un video reconociendo tu ecosistema. Entonces, por ahí date una vuelta, ya te publiqué un video acerca de la biodiversidad que tiene México, ¿no? Entonces, que es muy amplia y siempre llena el alma ver paisajes tan bonitos. Realiza de forma autónoma tus actividades. Acuérdate que no está permitido que compres actividades o que te puedas extraer información de alguna. Inclusive tenemos ya muy detectados los videos a veces donde extraen esta información de estas actividades. Entonces, no te dejes guiar por los videos que están en YouTube tampoco. Acuérdate que a veces que pueden cambiar algunas instrucciones y ya con que cambien unas instrucciones y tú ni siquiera te hayas percatado de ello, pues ya se marca como plagio total porque ya nos dimos cuenta que estás siguiendo instrucciones de generaciones pasadas, ¿no? Entonces, ten cuidado con ello, lee muy bien tus instrucciones, yo sé que vas a poder hacer tú solito esas actividades. No olvides incluir tus fuentes de información. Acuérdate que no se vale nada más copiar y pegar el enlace de donde te extrajiste información, sino que debes de colocarla según el formato APA, que es el formato de Prepa en línea C. Visita el foro también, como ya te comentaba, el de aprendiendo para que puedas ahí seguir respondiendo acerca de lo que es la biodiversidad. Como te comentaba, te voy a seguir subiendo ahí también información para que te puedas seguir nutriendo de algunas
de videos también interesantes que pues tienen a cómo seguir haciendo acciones pues por nuestro medio ambiente y que lo podamos seguir cuidando. Y finalmente, bueno, disfruta de hacer tus actividades. Cada una de ellas trae un aprendizaje. Créeme, lo que me encanta recibir tus actividades y que salga tu personalidad en cada una de ellas, ¿no? Que ya le pusiste color, que ya le pusiste una imagen, cualquier cosa que detona tu personalidad, lo agradezco mucho, ¿no? A pesar de que no nos podemos conocer de forma presencial, agradezco esas actividades que tienen todo tu sello y digo, híjole, esta persona es bien dedicada, esta persona cuida hasta el mínimo detalle, ¿no? Entonces te agradezco que tomes el tiempo y que se ve que estás disfrutando lo que estás haciendo. Acuérdate que lo que disfrutamos, pues ni se nos hace pesado, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas por la sesión de hoy. ¿Ok? Ok. Entonces, si ya no hay dudas o preguntas, ¿ok? Ya te dejo ir. Que tengas un excelente descanso, una excelente tarde. Nos vemos el próximo viernes para ir abordando tu actividad del video. Por ahí te voy adelantando. Acuérdate que es importante que sea un video, que salgas tú a cuadro, que se escuche bien nítida tu voz, por si ya vas a empezar a adelantar tu actividad, para que tomes en consideración esos puntos, ¿no? De que salgas a cuadro, se escuche muy bien tu voz y que sea un video. Entonces, si ya no hay dudas o preguntas, ahora sí, los dejo que se vayan. Ya pasé asistencia, yo ya tengo aquí mi registro. Espero ya ponerme al corriente con las asistencias. Cualquier duda o pregunta, ya sabes de tus actividades que ya están calificadas. Estoy pendiente del vía mensajero. Y bueno, cualquier duda o pregunta, estoy para servirte. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y hasta pronto.